hermanos. Buenos días, hermanos. No estamos dormidos, ¿verdad? Muy bien. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar aquí, de traer un poquito más de su palabra. Cuando estábamos chiquitos, cuando estábamos en clase de niños, yo me acuerdo mucho a Pablo y yo nos conocemos desde que estábamos bien chiquitos. Entonces, me acuerdo mucho porque, bueno, las hermanas a veces nos regañamos porque siempre nos pasamos platicando, ¿verdad? Pero pasamos de recibir la enseñanza de la palabra de Dios a compartir un espacio de poder nosotros mismos compartirla con ustedes. Y la verdad que me da mucho gusto. Yo creo que cuando estábamos chiquitos no teníamos en mente que iba a pasar eso en un futuro. Y pues, gracias a Dios, ahorita yo estoy muy feliz de que nuestro hermano Pablo esté con nosotros. Entonces, le damos gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por nuestro hermano Pablo y que Dios bendiga a toda su familia. Estamos al menos yo estoy muy contento de poder compartir este espacio con él. Muy amados, quiero que veamos un tema. Yo no sé si ustedes cuando están solos, ¿quién ha estado solo aquí, completamente solo? Yo creo que la mayoría de nosotros, ¿no? Creo que todos hemos pasado por situaciones en las que estamos solos y decimos, es que no se escucha ningún ruido. Es que nomás estamos ahí existiendo y no sentimos nada de ruido. Pero realmente no sentimos ruido. ¿Qué pasa si nosotros nos tapamos nuestros oídos? ¿Escuchamos algo? No, ¿verdad? O a veces sí. Hay ocasiones en las que, aunque nosotros nos tapemos los oídos, nos pongamos las cositas que se ponen para tapar el ruido, seguimos escuchando ruido, ¿verdad? El ruido que escuchamos no es el ruido del exterior, sino muchas veces escuchamos el ruido de nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Y a veces es ensordecedor ese ruido. A veces hasta más que una máquina esté construyendo al lado tuyo, el ruido de nuestros pensamientos puede ser más fuerte todavía. Por eso el día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama silencio. Está ya en Salmos, capítulo 94. Versículos 19, pero ¿qué es el silencio? El silencio se define como la ausencia de ruido. ¿Sí? Es una definición un poco sencilla, un poco simple, pero pues es eso nada más. El silencio es cuando no hay ruido, a eso le llamamos silencio. Pero no quiere decir que porque no haya ruido o porque estamos en silencio, no quiere decir que el mismo silencio no haga ruido. A veces nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras preocupaciones pues hacen más ruido que cualquier otra cosa que podamos encontrar afuera. Dice ya Salmos, capítulo 94, versículo 19: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Estamos acostumbrados a pensar que el silencio es soledad, que es estoy solo, pues nadie está conmigo, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar que el silencio es lo peor que nos puede pasar. Pero podemos aprender que el silencio no es ausencia. Dice ya Salmos 94, versículos 16 al 17: ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. A veces pensamos que cuando estamos en silencio Dios nos abandona, Dios no está con nosotros. Y decimos, igual que el rey David, ¿quién me va a ayudar contra los malignos? ¿Quién va a estar conmigo? ¿Quién va a estar por mí contra los que hacen la maldad, contra los que hacen iniquidad? Nos sentimos solos. Decimos, Señor, es que estás en silencio, no te escucho. Por más que le pedimos, por más que oramos, por más que le imploramos, no lo escuchamos. Pero no siempre quiere decir que el silencio de Dios va a ser un silencio de ausencia, va a ser un silencio en el que Él no nos va a ver, en el que Él no va a estar con nosotros. Conocemos que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo 400 años de silencio. Dios no levantó ningún profeta de 400 años. Imagínense cómo estaba el pueblo de Israel diciendo que pues Dios ya nos abandonó. Dios ya nos abandonó, ya nos dejó solos, ya nos dejó totalmente en silencio, no lo escuchamos, no lo sentimos, Él no nos escucha. 400 años. Algunas personas a lo mejor
ni siquiera se dieron cuenta que Dios los estaba preparando para la venida de Cristo. El silencio no es ausencia, podemos ver el silencio como preparación. Dice ya Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ese silencio tenía un propósito. El silencio de 400 años no les estaba diciendo al pueblo de Israel: ya me fui, ya no los voy a ver, ya no los voy a cuidar, ya no los voy a tener conmigo. Los estaba preparando para la llegada de nuestro Señor Jesús. El silencio, fuera de ser ausencia, también puede ser una respuesta. Dice allá en Salmos capítulo 13, versículo 1, el rey David, yo me imagino que debía estar en un momento de aflicción, en un momento de prueba, en un momento de tribulación, que le estaba diciendo a Dios: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? A lo cual el rey David le estaba pidiendo algo en específico y nuestro Dios no se lo daba. Y el rey David decía: es que ya estoy cansado del silencio de nuestro Dios. Ya estoy cansado de que no me responda, ya estoy cansado de estar sufriendo. Por eso le estaba recriminando, le estaba reclamando a Dios: ¿me vas a olvidar para siempre? Yo creo que nosotros nos hemos hecho esa pregunta. A veces le pedimos, y le pedimos, y le pedimos, y le pedimos, y no vemos una respuesta, no vemos un resultado. El rey David también pasó por esto. Pero ¿qué dice más adelante, ya en el versículo 13? Mas yo en tu misericordia he confiado. El rey David sabía que Dios no iba a estar en silencio para siempre. El rey David sabía que no iba a estar callado para siempre. Él mismo dice: yo en tu misericordia he confiado. A pesar de que le estaba recriminando, él mismo aceptaba que Dios iba a estar ahí, que Dios le iba a responder en algún momento. Por eso el silencio no es completamente ausencia. A veces que Dios no nos responda es una manera de respondernos, igual que el rey David. El silencio también es como cercanía. Dice Romanos capítulo 8, versículo 26: porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con sonidos que no pueden expresarse con palabras. A veces no sabemos ni qué pedirle a Dios, ¿verdad? A veces no sabemos qué agradecer, a veces no sabemos qué decirle. Pero dice ya Romanos: el Espíritu Santo intercede por nosotros y nos enseña la respuesta de Dios por medio de sonidos que nosotros no podemos describir. En otra versión dice gemidos indecibles. Eso quiere decir que son palabras, que son sonidos que no podemos, son sonidos que nosotros no podemos expresar con palabras. Pero nos reconforta. A veces, por alguna razón que estamos orando, Dios nos responde inmediatamente y sentimos un alivio bien grande. Pero estamos en silencio. El silencio no siempre es ausencia. Nuestro Dios actúa de maneras extraordinarias, actúa de maneras que a veces nosotros no podemos expresar en silencio. Y no por eso quiere decir que nos está abandonando. Nuestro Dios siempre está con nosotros. Debemos aprender a valorar su presencia aún estando en silencio, aún estando callados, aún estando sin ningún ruido. Porque a pesar de que nosotros estamos en silencio, Dios está con nosotros. Y no nos referimos al silencio como en el ámbito de estar ordenados, de estar callados. Más bien nos referimos al silencio como una manera de pues no escuchar a Dios, de no sentir su presencia. Y nosotros muchas veces confundimos la ausencia de Dios o el silencio con algo que ya nos abandonó y que ya nos dejó para siempre, ¿no? El rey David lo sentía, ¿no? Pero Dios nos demuestra que siempre está con nosotros, a pesar de que no nos diga, que no nos exprese algo con ruido, que no nos exprese algo con palabras. Dios siempre está con nosotros. Eso nos lleva al segundo punto: el silencio también hace ruido. A mí, yo escuché esta frase en una canción y la verdad que me dejó mucho tiempo pensando, y hasta el momento
Pues trato de analizar a lo que se refiere, ¿no? A veces en nuestra vida diaria estamos callados, estamos en silencio, podemos estar haciendo cualquier cosa, pero nuestra mente no para. Nuestros pensamientos nos bombardean todos los días, a todas horas. No hay momento en el que no tengamos preocupaciones, en el que no tengamos cosas que pueden pasar. Ansiedad, depresión. A veces, aunque estemos sentados aquí en la banca y tratando de poner atención, nuestros pensamientos nos abruman. El ruido de nuestra cabeza es muy fuerte. Por eso decimos que el silencio también es ruido, ¿no? Dice ya en Mateo capítulo 26, versículos de 36 a 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Fíjense, hermanos, Jesús ya sabía que lo iban a entregar. Jesús ya sabía que iba a morir. Algunos historiadores dicen que esta frase que dice Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte, se refiere a que en ese momento Jesús estaba sufriendo un ataque de ansiedad. ¿Alguien de ustedes ha sufrido un ataque de ansiedad? Sí, ¿verdad? Se siente bien feo. Y a veces son cosas que dices, bueno, van a pasar, pero... y ya, pasan y no pasa nada, ¿verdad? Pero nos da esa ansiedad de decir, es que no quiero que pase, no quiero que pase, no quiero que pase, y pasa y la vida sigue, la vida continúa. Pero imagínense Jesús. Él sabía que su amigo lo iba a entregar. Cuando Judas se le acerca, Jesús le dice: ¿a qué has venido, mi amigo? Imagínense sentir la presión, la ansiedad de en cualquier momento me voy a morir, en cualquier momento me van a crucificar. Y no todavía de recibir la traición de alguien que había vivido con él durante 3 años, que había estado con él, que le había dicho: yo te amo, tú eres mi amigo, eres parte de mi familia. Sentir todo eso al mismo tiempo. Imagínense, hermanos, cómo van a estar los pensamientos, cómo en ese momento Jesús estaba pensando, cómo va a estar su cabeza diciendo: ¿por qué? Dice más adelante en Lucas capítulo 22, versículos del 41 al 42: y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice la historia que Jesús llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran sus discípulos más cercanos, era el grupo de discípulos más cercanos a él. Dice que se los llevó en el monte de los olivos, en el huerto del Getsemaní, y se puso a orar. Pero cuando Jesús oró y terminó de orar, se dio cuenta que sus discípulos estaban dormidos. Y él en su mente decía: pues yo estoy muy triste, porque ellos no pudieron velar 1 hora conmigo, porque no pudieron estar 1 hora conmigo, se quedaron dormidos. Dice que después Jesús volvió a orar a Dios y le decía: Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Y Jesús vuelve a ver a sus discípulos y seguían dormidos. Entonces la tercera vez que Jesús regresa a orar a Dios, dice allá en Lucas capítulo 22, 44, que estaba orando y estaba sudando. Imagínense la ansiedad que tenía en ese momento, que hasta sudando estaba, la desesperación que tenía. Y dice la escritura que su sudor, las gotas de su sudor parecían como gotas de sangre. Jesús estaba sufriendo demasiado. Aún no le pasaba nada, imagínense, no le había pasado nada todavía. Yo nací en el ruido de sus pensamientos. Lo estaban agonizando. Dice en Mateo capítulo 27, Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravilló mucho. Imagínense, Jesús lo estaban acusando, pues lo querían matar. Nada más, yo creo que nada más estaban haciendo el tiempo más largo para poder matarlo, porque ellos ya lo habían planeado desde ese momento.
Imagínense estar ustedes en una posición en la que todos se están acusando de algo que no has hecho o algo que no es verdad. ¿Qué haríamos? Yo creo que nos defenderíamos, ¿no? Diríamos, ¿de qué? Pues no es cierto. ¿Por qué estás diciendo eso de mí? ¿Por qué me estás acusando sin ninguna razón? Pero Jesús, en lugar de responder, en lugar de defenderse, en lugar de pelear, en lugar de luchar, prefirió el silencio. Pilato lo estaba acusando de todo y él no respondió nada, ni una palabra. Imagínense cuánta carga emocional tenía Jesús en ese momento. Estaba sufriendo porque sabía que lo iban a matar. Lo estaban acusando en frente de todos y él, en lugar de decir, Dios, ayúdame, prefirió callar. Y a veces nosotros, hermanos, cuando estamos en situaciones difíciles, pues le reclamamos a Dios. Dios, ¿por qué me haces esto? Dios, ¿por qué permites que me pase esto? ¿Por qué dejas que la gente mala gane contra mí? Que yo voy a la iglesia todos los días, que yo te glorifico, que yo sigo tus mandamientos, que yo... Y dejas que la gente mala gane siempre. ¿Por qué? Imagínense Jesús diciendo todo eso. Él prefirió quedarse en silencio y quedarse callado, porque él sabía que el propósito que Dios tenía para él era mucho más grande que lo que estaba pasando. Cuando guardamos silencio, en momentos difíciles, créanme que Dios está ahí con nosotros. Es bien complicado, a mí no me gusta hablar de mí personalmente, pero es bien complicado en guardar la calma, mantener la compostura en situaciones así de difíciles. En el trabajo, en la escuela, en la calle, incluso hasta en la iglesia. Es bien difícil que te estén acusando, que te estén humillando, que te estén... Es bien difícil mantener la compostura. Imagínense el Señor Jesús. Aparte de que fue humillado, aparte de que fue acusado, fue golpeado, fue escupido, le pusieron una corona de espinas en la cabeza. Ustedes se han tragado una espina en un dedo, duele mucho más. Y luego si la deja mucho tiempo, pues se le va a ir ahí ya no lo va a poder dejar nunca. Imagínense tener muchísimas en la cabeza y todavía cargar una cruz muy pesada. Nosotros, yo creo, yo sinceramente siento que yo no podía, la verdad, pues gritos, quejas, todo, pero que el Señor Jesús permaneció callado. Y estando ahí en la cruz, dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que es. Hace ratito estábamos viendo las características de un cristiano, decía que hay que amar a nuestros enemigos. Imagínense estar ahí colgado después de todo lo que le habían hecho y decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es difícil, ¿verdad? A veces no queremos perdonar que alguien nos dé 20 pesos. Imagínense. El ruido de nuestros pensamientos, hermanos, a veces es más grande que nosotros, a veces nos sobrepasa. Y aunque permanezcamos en silencio, no podemos concentrarnos, no podemos mantener la calma porque nuestra mente está trabajando a 100 kilómetros por hora. Pero Dios siempre va a estar con nosotros. Dios siempre va a proveer lo necesario para que nosotros podamos salir de ese tipo de situaciones. Por eso decimos que el silencio no es ausencia, el silencio es un lugar seguro. Dice Salmos capítulo 62, versículo 1, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. En Éxodo 14:14 tenemos una historia que cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, el faraón dijo, ¿sabes qué? Ya me he arrepentido de haberlos liberado, déjenme que vamos por ellos. Y se fue con todo lo que tenía. Carruajes, caballos, soldados, armas, con todo. Y el pueblo de Israel pues estaba desarmado, eran esclavos. Y ellos tenían miedo, yo estoy seguro que tenían miedo, porque veían a lo lejos
que un montón de caballos y carruajes y soldados y armas venían contra ellos, y no nomás a apresarlos, sino a matarlos. Entonces ellos estaban asustados. Pero ¿qué les dijo Moisés en ese momento? Jehová peleará con vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estar tranquilos es estar a veces en ocasiones en silencio, ¿verdad? Y el silencio no es malo. El silencio a veces reconforta. Y Dios va a estar con nosotros en ese silencio. Igual que estuvo con el pueblo de Israel. El silencio también es paz, hermanos. Dice Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A veces estar en silencio, hermanos, puede ser nuestra mejor arma, nuestra mejor solución para todos nuestros problemas. Porque dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué es estar afanosos? Estar piense. Es que mañana tengo una junta y no voy a terminar mi trabajo y me van a regañar. Por nada estéis afanosos, dice Filipenses. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. ¿Qué podemos hacer cuando nosotros tengamos esas preocupaciones, esa ansiedad, esos pensamientos? ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que nada más orar a Dios, ponernos en sus manos, ponernos a su disposición. Como el Señor Jesús dijo, Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, pero no porque yo quiero, ni yo porque yo lo decido, sino que sea conforme tú quieres, conforme a tu voluntad. A veces no entendemos, hermanos, la verdad, las decisiones que Dios tiene en nuestras vidas. A veces no entendemos por qué nos pasan muchas cosas. Y decimos, es que, pues yo no me merezco esto, ¿no? Pero si nosotros nos enfocamos y nos enfrascamos en decir, es que no debo pasarme esto, es que ¿por qué? Es que quiero saber, es que, pues nos vamos a perder en nuestro mar de pensamientos. Y aunque estemos en silencio, no vamos a poder ni siquiera estar concentrados, ni siquiera vamos a poder ser felices. Estar en silencio a veces y en muchas ocasiones nos trae paz, porque sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que Dios va a poner lo necesario para que nosotros podamos superar todas las cosas que nos estén pasando. ¿Qué aprendimos el día de hoy del silencio? Que Dios siempre está presente, aunque parezca que no lo está. El silencio no es ausencia, ¿no? Dios siempre está ahí con nosotros. Imagínense, 400 años dejó al pueblo de Israel y aún así mandó a su hijo a morir por nosotros. Siempre Dios está ahí. También Dios escucha el ruido de nuestros pensamientos, porque a veces no dejamos que nadie más sepa lo que está pasando en nuestra cabeza. No sé, a lo mejor nosotros, quiero decirlo a nosotros como hombres, se nos dificulta mucho decir lo que sentimos, se nos dificulta mucho decir lo que está pasando en nuestra mente. Y a veces preferimos mejor callarlo, ¿no? Porque decimos, ¿para qué voy a preocupar a alguien más de todo lo que tengo yo en mi cabeza? Y es bien complicado porque a veces nuestra hombría, nuestro machismo no nos permite decir lo que verdaderamente sentimos, ¿no? Pero está bien, si tú eres hombre, si yo soy hombre y no queremos decir nada, no pasa nada. Dios sí va a estar ahí con nosotros. Si no se lo queremos decir a nadie, hay que decírselo a Dios. Él es el único que nos va a poder ayudar, que va a poner los medios necesarios para que nosotros podamos superar todos nuestros problemas. En el silencio podemos encontrar descanso y paz. Dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si a veces, hermanos, nuestro silencio nuestro ruido de los pensamientos nos abruma, nos aturde, Dios siempre va a estar ahí. Lo único que tenemos que hacer es echar toda nuestra ansiedad sobre Él y Él lo va a cuidar.
Quizás hoy alguien aquí se sienta en un silencio abrumador, en un silencio lleno de ruido, en un silencio lejos de Dios. O su ansiedad no hace que pueda ver más allá de lo que puede ver. Hay una analogía que a mí me gustó mucho, que digo, a lo mejor ya se ha visto muy repetitivo, pero sí, cuando está lloviendo y vas manejando, pues la lluvia se escucha mucho, ¿no? Te está cayendo en el carro, te está cayendo en el parabrisas. Pero luego tú pasas un puente y se quita de la nada. Y luego vuelve a sonar. A veces algunas personas son nuestro puente. Algunos hermanos, algunos familiares, algunos hijos son nuestro puente. En un mundo lleno de ruido mental, en un mundo lleno de pensamientos ruidosos, hay personas que pueden ser ese puente. Pero dice Dios, a veces ese puente es momentáneo para las personas. Porque es mucho ruido, se calma por cierto tiempo y vuelve a pasar. Pero Dios es distinto. Dios es un puente eterno. Si nosotros estamos llenos de pensamientos así, si nos abruman muchas cosas, Dios es nuestro puente. En medio de la lluvia, nos podemos refugiar. En medio de la lluvia, Él nos va a cuidar. Y va a hacer que nuestra vida sea más fácil. A lo mejor va a estar llena de pruebas también, ¿verdad? Pero sabemos que de la mano de nuestro Dios podemos salir victoriosos de eso. Entonces, si hay alguien que en esta hora quiere conocer a ese puente en medio de la lluvia, puede hacerlo. Hay una invitación. Mientras cantamos, puede venir y decir: yo quiero conocer a esa persona, yo quiero conocer a ese Dios que va a calmar todas mis iniquidades, que va a calmar todos mis pensamientos. Mientras cantamos, si es deseoso, puede pasar. Dios bendiga a todos.